Bueno, buenos días. Iniciamos con unos minutos de relax para que todos entremos con menos tensión ya a la conferencia. Iniciamos la cuarta sesión de esta segunda edición del curso Construyendo Lazos. Antes que nada, me gustaría de nuevo daros las gracias por vuestra asistencia, por vuestra constancia, por vuestra confianza, la mitad de algunos de los presentes. Ha venido el señor director del departamento, se ha sorprendido de la cantidad de gente que podemos conseguir y eso lo agradezco a vosotros. Segundo agradecimiento se lo voy a dar a mi amiga Consuelo Marco, la profesora de la Universidad Complutense de Madrid, que siempre que la llamamos, siempre que la llamo yo, siempre que la llama ya este pequeño equipo que conformamos los 3 o 4 personas que realmente nos dedicamos a los temas asiáticos de Navarra en este sector, que es Sergio, Juan Andrés, Miguel y yo, siempre Consuelo siempre está y siempre ayuda y nunca pregunta. Cuando llamas dice que sí, y luego ya las preguntas de para qué, por qué y dónde vienen después. Y por lo tanto ese agradecimiento. Y además, ese honor que nos hace Consuelo de venir aquí. Como todos vosotros sabéis, yo he dirigido la obra de los estudios asiáticos en España. Y una cosa que en la versión española del libro no está suficientemente claro recogido, porque no se considera oportuno, aunque sí va a estar recogido en otras ediciones del libro, es el hecho, me preguntabais vosotros ahora por aquí sobre el origen de mi tesis doctoral y tal, y les dije, a esto se llega rebotando. Los estudios asiáticos en España se llega rebotando. Ya lo he dicho muchas veces, España no tiene una relación económica cardinal con China, Asia. España no tiene una comunidad mestiza de asiáticos descendientes y España no tiene una relación histórica recordada con Asia. ¿Cómo llegamos aquí? Rebotando por las cosas de la vida. A lo mejor otras generaciones vienen de otra manera, pero estas primeras generaciones de sinólogos, expertos en estudios asiáticos, llegamos por causas y circunstancias personales. ¿Eso qué implica? Que el factor personal a la hora de construir una institucionalidad de los estudios asiáticos en España sea fundamental. Siempre, cuando hay un foco, un centro de investigación, detrás, si tú rascas, si tú buscas, si tú investigas, siempre hay una persona. Es esa persona, por sus circunstancias particulares, su fuerza de voluntad, su sacrificio y su experiencia, quien crea la institucionalidad. Aquí tenemos uno de esos claros ejemplos, uno de los fundadores de la psicología de los estudios asiáticos en España, que es Consuelo Marco. La persona que es la nuez, la raíz de todo lo que se ha construido en la Universidad Complutense. Imaginaros ese monstruo gigantesco en tradición, historia y tamaño que la Universidad Complutense tiene una red de estudios asiáticos que se va expandiendo cada vez más, ya ha sobrepasado el tema chino, y esa persona iniciática que lo pone en marcha, que contra viento y marea va construyendo cosas, que va consiguiendo fichar personas, que va construyendo ampliar estudios, sobrepasar, es Consuelo Marco. Por lo tanto, gracias Consuelo por estar aquí y por la labor que ha hecho. Voy a leer un poco ahora también para que tengáis claro cuál es su currículum, los detalles del currículum, lo importante os lo acabo de decir. Pues profesora titular de Lengua y Literatura de Cultura China en la Complutense, directora de área de estudios de arte asiático de la Complutense, directora del título de experto de traducción chino-español, directora del grupo de investigación de sinología de la Complutense, Lengua, Cultura y Sociedad. Ha sido docente internacional en varios sitios y su línea en muchos sitios, evidentemente, en la parte de su formación, que sé también ya mucho de ti, pero esto no lo puedo decir. Y su línea de investigación son Historia, Cultura y Sociedad China, Sinología, Traducción Lingüística y Literatura de Asia Oriental. Hoy nos va a presentar la conferencia titulada El pensamiento confuciano y su influencia en la sociedad china actual. Un tema clave del cual yo también os hablo, pero del que sabe Consuelo. Yo solo oigo lo que ella dice. Muchas gracias, Consuelo, por estar aquí. Muchísimas gracias. Es para mí un auténtico honor y privilegio el estar una vez más aquí en la Universidad de Juan Carlos. Agradezco a mi querido amigo Raúl Ramírez su invitación. Yo siempre tengo mucha alegría, me parece fundamental, ¿no? Pues ir tendiendo puentes, elementos de unión entre las diversas universidades para comprender
incluso en la actual situación geopolítica y geoeconómica que estamos viviendo. Pues insisto, estoy muy contenta de estar hoy aquí con vosotros participando en la segunda edición del curso universitario que lleva como atractivo título Construyendo lazos para una comunidad eurasiática pacífica y sostenible, desde el conocimiento mutuo, historia, cultura y nuevas tecnologías. Es fundamental y aquí en este título ya se condensa nuestro espíritu y nuestro pensamiento. Bien, voy a empezar ya con la ponencia de hoy, el pensamiento confuciano y su influencia en la sociedad china actual. Como sabéis, existen tres grandes pilares de pensamiento en la cultura china. El confucianismo, que influye especialmente en la configuración política y social de China, el taoísmo, que influye en la literatura y en el arte, y podemos sumar también el budismo, aunque tiene su origen en la India. Y hay otros dos sistemas de pensamiento, el moísmo y el ejismo, que también son importantes y que a lo largo de la historia se han ido manifestando de una manera u otra, aunque en otros periodos hayan quedado patentes, digamos, de una manera subterránea, que sería moísmo y ejismo. Bien, vamos a ver la base fundamental del confucianismo y veremos cómo repercute en aspectos de la vida cotidiana, el concepto de familia, de mujer, de dinero, comida, las normas de educación, las quanxi o redes sociales, cómo influye también en el protocolo y cultura de los negocios, cómo los emigrantes chinos reproducen también esas actitudes y comportamientos. También es muy interesante ver cómo repercute en el sentido del humor y en la percepción y relación que tienen con los extranjeros, con los Palawan. Podemos preguntarnos hasta qué punto se está occidentalizando China o no, el concepto de los derechos humanos, el resurgir patriótico que está experimentando China, e incluso nos va a servir para comprender la forma de actuación en la geopolítica y geoeconomía actual. Bien, voy a intentar ajustar el tiempo, porque en fin, tengo ya media hora menos de la que yo pensaba. Entonces voy a intentar ir rápido, pero si es demasiado me lo decís. El más ilustre de los pensadores chinos y quien sin duda más influencia ha ejercido en su conducta es sin duda alguna Confucio. Sus discípulos recogen el pensamiento del maestro en la obra Lu Yu, Analectas, en forma de diálogos y discusiones. El hombre vive en sociedad, no puede aislarse, sino que por el contrario ha de actuar para mejorarla. Por lo tanto, lo importante no es la persona en sí, no es el individuo, sino que lo importante es que el sistema, el conjunto, la sociedad funcionen. Para ello, cada uno ha de comportarse según corresponde a su condición, clase y estatus social. Es decir, según el lugar concreto que ocupe dentro de una compleja red de vínculos y relaciones. Confucio da pautas de comportamiento entre los padres y los hijos, los hermanos mayores y los hermanos menores, maridos, mujeres, súbdito, soberano. Y tenemos una relación que es la única que es igualitaria, que es amigos, que han de inculcarse, nos dice él, siempre a través de los ritos o ceremonias, que a su vez han de ser transmitidos a través de la educación, nunca mediante el temor y el castigo. Confucio da reglas muy concretas sobre cómo comportarse en diversos momentos de la vida cotidiana, por ejemplo, en los nacimientos, casamientos, en los duelos y entierros, en las comidas. Por ejemplo, fijaos, él nos dice que en las comidas ha de estar siempre presente el jengibre. ¿Por qué? Porque es el alimento que sirve para purificar el cuerpo y el espíritu. Por tanto,
lo importante en sí no es el saber ser, sino el saber estar, es decir, saber cómo comportarse en cada momento de la vida cotidiana. Se ha escrito mucho en este sentido sobre que el concepto judeocristiano de pecado, es decir, la moralidad o inmoralidad de los actos individuales en sí mismos, no existe, o al menos es muy difícil de comprender para los chinos. Para ellos, una persona se comporta mal cuando sus actos tienen un efecto pernicioso en su familia o en la sociedad, pero si no, solamente le importan a él. Nos dice Confucio que la decadencia política de ese momento se debe a una decadencia moral y propugna el retorno al sistema ético-político de la antigüedad, de lo que él consideraba la edad de oro, donde estaban los maestros y, digamos, las prioridades que deben regir una sociedad. Claro, ¿quién ha experimentado, digamos, sobre esos textos de estos sabios antiguos, de este era llamada siglo de oro? Pues son los eruditos, los intelectuales, los filósofos. Por eso son ellos los que deben aconsejar al monarca. De esta manera, si cada uno cumple con lo que le corresponde, pues en la familia, en la sociedad y en la nación, reinará la paz y la armonía. Por eso, dice, el monarca no ha de obrar, propugna la no acción, no hacer nada, cito literalmente las analectas, y hacer reinar el orden, literalmente. Dice, es como una estrella polar fija en el firmamento, que rige sobre las demás, en tanto que éstas se reconocen por su relación con ella. Si se es recto, no hay necesidad de dar órdenes para ser escuchado. Si no se es recto, es inútil dar órdenes porque éstas no serán seguidas. Pero la doctrina de Confucio se dirige a una élite, pero no a una casta. En teoría, todos pueden llegar a ser funcionarios mediante el estudio. Todos pueden llegar a conseguir el ideal del hombre de bien, que se logra mediante una cultura moral e intelectual. Bueno, otra cosa, evidentemente, sería ver la procedencia de cada una de estas personas y el nivel socioeconómico y educativo. Pero no es una casta. En potencia sí que podrían. Esta cultura intelectual se alcanza con la ayuda de un maestro, que es el que nos guía en el estudio y en la reflexión. Estudiar sin pensar es inútil. Pensar sin estudiar es peligroso, nos dice. Bien, ahí se puede comprender toda esa institución, ese sistema de la meritocracia que en ocasiones desemboca en una exitocracia. La virtud más importante para Confucio es el xiao. Xiao es un fumu, que es indispensable para una sociedad ordenada y que se puede resumir en el respeto y docilidad de los hijos hacia los padres y los mayores. Hay muchísima cantidad de literatura china, confuciana, muchísimos relatos con historias fáciles de comprender y al final una moraleja para fomentar este sentimiento. A mí, por ejemplo, pues me llamaron mucho la atención dos relatos. En uno de ellos se nos dice que es tanto lo que los hijos deben a los padres que incluso si llevaran al padre sobre el hombro izquierdo durante 100 años y a la madre sobre el hombro derecho sobre también otros 100 años, aún así es tanto lo que les debemos que no llegaríamos a compensarlos. Y hay otro relato en donde el hijo llega incluso a bajar al infierno para rescatar a la madre. Una madre, por cierto, que no se había portado bien con él y que había sido muy egoísta.
pero aún así, repito, baja al infierno para rescatar a la madre. Ese conservadurismo y admiración por el pasado es una característica fundamental de la cultura china, tanto en la antigüedad como en la actualidad. Y eso explica que durante mucho tiempo en el arte no se buscaran nuevas vías. ¿Por qué? Porque para ellos el imitar, el copiar de un maestro, que podría ser un pintor, un escritor, un escultor, eso se consideraba como una manera de xiao, ¿no? De respeto a esas personas que nos servían de referencia. Entonces, lo que aquí en Occidente hemos calificado de plagio, de copia, en sentido muy despectivo, para ellos, en cambio, era una forma de xiao, de mostrar respeto, digamos, a esos maestros que servían de referencia. China, incluso cuando vio subir al trono a emperadores budistas o taoístas, incluso después cuando llegaron religiones nuevas de países extranjeros, durante siglos ha sido y es esencialmente confuciana. Además, el confucianismo es un producto típicamente chino, creado en China por los chinos y para los propios chinos. Mientras que, por ejemplo, el budismo ya es un producto exótico que viene de la India, que se va extendiendo a lo largo de la ruta de la seda y tarda siglos en llegar y luego posteriormente en ser asimilado en China. Por tanto, desde la dinastía Han, China ha sido esencialmente confuciana. Si bien en determinados momentos no por convencimiento ideológico, al menos siempre sí por formación cultural. Los principios fundamentales que seguro que ya habéis estudiado son el Zen, que se traduce por humanidad, compasión, benevolencia. Es un poco la idea que aparece en muchas culturas de no hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros mismos. El I, concepto de equidad, deber, justicia. El Li, que hemos hablado anteriormente, esos ritos o ceremonias. Dice, la virtud no se puede transmitir con palabras. Dice, al revés, es a través del rito. Y el rito, tras ser practicado, con el tiempo es comprendido y asimilado. Y el conjunto fruto del dominio de los tres anteriores sería el tsuta, que es sabiduría. Es entonces cuando ya se obedece y se actúa por convicción. Tenemos interiorizados, ¿no?, estos conceptos. Entonces, actuamos ya por convicción y no por obligación. Bien, llega la invasión de las potencias occidentales y tenemos en lo que se considera la revolución literaria, un poquito 4 de mayo, de la nueva cultura, y ahí hay muchos intelectuales chinos que reaccionan en contra del confucianismo. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es crear individuos, sí, obedientes, sumisos. Pues claro, eso para una sociedad en paz, estructurada, sin problemas, eso es positivo. Pero ¿qué pasa? Que nos faltan jóvenes más con espíritu crítico, con más argumentos, y ahí dicen muchos de ellos, nos falta la ciencia y la técnica, y por eso los occidentales pues, nos han invadido. Hay toda una serie de intelectuales ahí chinos que sientan una base muy, muy importante. Pero ojo, en 1949, cuando ya pensamos que se va a acabar definitivamente condenando todo ese espíritu de Confucio, por el contrario, se produce una sorprendente revalorización de las ideas de Confucio. Claro, evidentemente ahora ya adaptadas a los intereses del Partido Comunista Chino. Las dos bases de Confucio eran Xiao Sun Fu, Xiao Sun Fu, es lo que hemos dicho de respeto a los padres y a los mayores, a esa autoridad. Ahora va a ser lo mismo, pero aplicado
al Partido Comunista Chino, que es el que se supone que es la autoridad y va a velar por los intereses y por el bienestar de ese pueblo. Y el segundo precepto de Confucio, lo que es la unión, la unificación, ¿no? El sentirse unidos todos los chinos. Eso ya anteriormente en la Revolución de 1911, bueno, posteriormente también con la República Popular China, antes de la República Popular y tal, todo ese espíritu de unificación, de unión de China para los chinos, eso ya queda ahí condensado. La idea, repito, de ese respeto a la autoridad, ahora en el Partido Comunista, y la idea de la unión, la unificación de China. No es esencial, evidentemente, ¿no? Una república, ese nacionalismo, China para los chinos, y fuera los invasores extranjeros. Bien. La terminología y conceptualización confucianas impregnan todas las lenguas del Extremo Oriente. Así es muy fácil hablar de ciertos temas familiares, sociales, políticos, con palabras y conceptos usuales en los clásicos, mientras que todavía resulta muy forzado y difícil de traducir ciertos conceptos jurídicos, sociales, políticos de Occidente, que no siempre han entrado en el lenguaje común y que se mantienen más bien en un ámbito universitario y de especialidad. Tanto en China como en Occidente son conscientes de la importancia que ha tenido este pensamiento confuciano y hay mucho escrito para juzgar la situación actual de China tomando este confucianismo como referente. Y aquí tenemos como dos posturas opuestas. Primero, aquellos que dicen, bueno, pues que China estuvo estancada durante mucho tiempo, pues eso, porque el confucianismo favorecía la obediencia, la repetición, y otros, en cambio, que dicen todo lo contrario, que gracias a ese pensamiento confuciano interiorizado a lo largo de generaciones y generaciones ya en los chinos, tuvo lugar el éxito, el Chen Kong, en esta época de los chinos, el Chen Kong, primero de los tigres asiáticos, o sea, primero Japón, Corea del Sur, Singapur y Hong Kong y Taiwán en lo que es la esfera china. Entonces, primero ese éxito de los tigres asiáticos y posteriormente el propio éxito de China, de la República Popular China, se debe precisamente, ¿no?, a ese sentimiento, digamos, de unión, de colectividad, ¿no?, de que el sistema funcione. Y de hecho, hay mucho también escrito, donde se puede comprobar que esas actitudes confucianas son muy útiles en un contexto colectivo, puesto que los chinos son más pacientes y menos contestatarios. Realmente lo que piensen en su fuero interno no importa, siempre que actúen como se espera de ellos. Y luego, claro, también en la literatura pues podemos ver muchísimos casos de cómo estas virtudes confucianas en ocasiones pues pueden llegar, digamos, a ocasionar auténticas aberraciones e injusticias en contra del individuo. Bien, tenéis que tener como referencia 5 libros esenciales del confucianismo. Primero, hemos dicho las analectas o diálogos que fueron escritas por los discípulos, no las escribe directamente Confucio. Ellos recogen todas esas teorías del maestro. El libro de Mencio, en donde aparece el pensamiento confuciano, pero tiene como especial el que recalque que el hombre es bueno por naturaleza, nos dice. Son las circunstancias sociales externas quien le influyen y hacen que actúe mal. Ya os fijaos, Mencio continuamente insiste en la idea de que el soberano, ¿vale?, tiene poder, pero ha de cumplir con su deber de velar por el bienestar del pueblo. Incluso justifica el derrocamiento, incluso la muerte del soberano, si no cumple, ¿no?, con ese deber de proteger al pueblo. Bien, en tercer lugar, el libro de Xuanzi, esencia confuciana, y además el punto especial
según el cual considera que el hombre es malo por naturaleza, es al contrario, ¿no? Aquí es la educación, el adiestramiento, ¿no? Lo que hace que esta persona llegue a comprender y actúe bien en beneficio del conjunto, de la sociedad. También Schulze insiste en el autoritarismo ilustrado, pero bueno, realmente eso es común, ¿no? Son una serie de personas que están bien capacitadas, bien formadas, para dirigir el país. En cuarto lugar, la gran enseñanza, Taxue. Esto, quien haya estudiado algo de chino, actualmente Taxue significa universidad, pero literalmente es la gran enseñanza. Y en quinto lugar, el justo medio, el Chondo. El concepto de equilibrio, de medianía, esto es muy importante. Y aquí tiene mucha razón. Luego, posteriormente, Aristóteles también recoge esta idea del equilibrio, de la medianía. Y lo podemos ver desde sentido común en todas las parcelas de la vida, ¿no? Pues en la vida personal, académica, profesional, es fundamental, digamos, tener facetas diversas cubiertas para que, en este caso, el individuo o la sociedad pueda funcionar adecuadamente. Bien, eso son un poco los pilares fundamentales. Ahora vamos a ir viendo, repito, cómo repercute en aspectos del día a día, de la vida cotidiana. La familia. La familia china se basa en el concepto confuciano de xia, que se resume en los deberes de piedad filial, hemos dicho, ¿no? Respeto y docilidad de los hijos hacia los padres y los mayores. Pero es que eso repercute dentro del ámbito familiar, luego social y a la vez de Estado. La persona individual por sí misma no es importante, sino que su lugar va a depender de los derechos y deberes que tenga según el lugar concreto que ocupe dentro de una jerarquía de carácter marcadamente patriarcal. Evidentemente, a mayor edad, pues mayor autoridad. Tenemos primero al abuelo, el padre, el hijo mayor, y así sucesivamente. El primer varón primogénito es el que va a heredar el honor familiar, la autoridad, la herencia, el trabajo heredado por sus antepasados varones para que él lo continúe. Por tanto, aquí queda proyectada la etnia. Esta fuerte influencia patriarcal, las enormes responsabilidades y grandes presiones de autoridad en el interior de la familia van a ser un factor determinante en la vida del hijo e incluso en la procreación, porque el matrimonio y el engendramiento se van a llevar a cabo por motivaciones ajenas a la pareja. Daros cuenta que el matrimonio es muy importante. Supone la incorporación de un nuevo miembro, en este caso la mujer, que va a dar continuidad a la familia patriarcal del marido. Por tanto, hay que saber elegir bien. Por tanto, el matrimonio es la unión entre familias, no la unión entre personas que se aman. De hecho, el amor de la pareja estaba muy mal visto. Se pensaba que se podía prescindir perfectamente de él, incluso en la literatura lo observamos continuamente. Podía ser un elemento dañino, que podía perjudicar a los intereses de las familias. Por tanto, ese enamoramiento, esa pasión, estaba mal vista y se consideraba un elemento destructor de la estabilidad familiar. Para asegurar el patriarcalismo y esta sucesión del honor familiar, tradicionalmente se firmaban acuerdos con niños recién nacidos o niños de corta edad. Incluso, fijaos, Mao Zedong se burlaba de lo que él llamaba amor burgués. Por los occidentales, sí, se dejan llevar por el amor, la pasión, ya están con esas monsergas, y luego, mira, todos divorciados. En cambio, dice, nosotros no. Actuamos por interés
Entonces, cuando hay un interés, hay un objetivo común. Y eso es un importante elemento de unión. Bien, evidentemente ha habido muchos cambios, ¿no?, en China, pero incluso la familia china actual, aunque en las grandes ciudades el cambio es evidente, ha sido muy grande, pero aún así, de una manera u otra, se sigue buscando ese justo equilibrio, ¿no?, para mantener la estabilidad familiar y social. Yo tengo muchísimas, bueno, la mayoría son mujeres, masterandas, doctorandas, y digo esto porque pertenecen, digamos, al ámbito universitario, que se supone que ya es de una parte superior, ¿no?, formada de la sociedad. Pero aún así vuelven los veranos y se encuentran, pues, que los amigos, los padres, les preparan un montón de chiquitos o chiquitas y tal, a ver, para intentar formar parejas. Cuando lleguemos a la mujer, hablaremos también del concepto de las mujeres sobrantes, de esta obsesión que todavía sigue habiendo hoy en día por el matrimonio y por el engendramiento, especialmente del hijo varón. Eso volveremos después. Bien, este patriarcalismo familiar se refleja en un patriarcalismo social, puesto que si una persona es piadosa y dócil con sus padres, pues también lo será respecto a la autoridad del trabajo o la autoridad gobernante. Y si los hijos tienen mala conducta, siempre se echa la culpa, digamos, a los padres, que no los han educado bien, no les han enseñado bien ese esa piedad filial. Por tanto, el valor de la persona individual queda absorbido en la familia, en la etnia. Actualmente en las ciudades han entrado muchos patrones occidentales, pero a veces lo hacen de forma superficial, a base de modas y tópicos, y no siempre hay referentes históricos para comprender hasta qué punto se ha asimilado o no. El puritanismo confuciano es típico incluso en la actualidad en China. Lo normal es que los chinos no muestren las emociones, las parejas no se dan la mano, no se hacen caricias, claro, aunque eso no quita para que en las grandes ciudades ya pues veamos alguna parejita de la mano, pero eso no es lo típico chino. Tampoco se dan besos en público. Repito, aunque en las grandes ciudades veamos algún tipo de comportamiento de esto, no es de ninguna manera lo normal. Y es muy curioso, por ejemplo, observar en libros de viajes, ¿no?, en donde llegan los chinos hablando de los occidentales que llegan a China. Entonces, sí, bueno, son comerciantes, a veces también pues, religiosos, ¿no?, diplomáticos, y ellos escriben. Y es muy raro, porque es que esos occidentales, esto es la guay, llegan siempre con prostitutas. Y en cambio, los occidentales, en muchos libros de viaje, escriben, pues llegamos ahí, los chinos, dices que no se tocan, no se dan la mano, o sea, hay una frialdad. Y además, a los chinos no se les ha ocurrido dar besos, no existe el concepto de besarse. Entonces dice, ¿qué está pasando aquí? Hay un choque cultural, ¿no? Claro, para los chinos, el beso es algo que pertenece al acto sexual, que se realiza en la intimidad. Incluso a veces se le ve con la mujer, pues con la prostituta correspondiente, ¿no? Mientras que ellos pensaban, por eso, que había a lo mejor de la mano un poco de roce con las mujeres, pues pensaban que esas mujeres de los occidentales eran todas prostitutas. Hemos visto numerosas también películas, entre ellas la de Juan Mulan, ¿no?, de Walt Disney, adaptadas, es una leyenda china muy típica de piedad filial, ¿no? La hija, pues que al final, para evitar que el padre vaya a la guerra, el padre es mayor, pues va a ir, tiene que disfrazar previamente de hombre y va a luchar, en fin, tiene muchos honores y tal, pero al final, en vez de aceptar ir a la corte, al lado del emperador, pues decide volver a su casa para cuidar del padre, ¿no? Es ese concepto de piedad filial. Esta película está totalmente edulcorada para los niños occidentales. Cuando llega contenta, sonriendo, corriendo y abraza, da besos al padre. Eso es imposible, es que eso no pasa ni siquiera hoy en día, ¿no? Entonces, repito, está todo edulcorado, es decir, coloreado, pero eso no es
lo normal, ni siquiera ahora. Mi marido, por ejemplo, el chino. Yo, como cuando mis niños eran pequeños, yo siempre los cogía, los apachurraba, los besuqueaba. Y había una sobrina pequeña como ellos que se me miraba así. Y nunca se me olvidará una vez en que ella pues, intentó hacer lo mismo con el padre. Así. Y el padre, sin pensarlo, es así, un gesto para retirarla. No es que la quisiera más o menos, no, pero no entraba, digamos, dentro de lo que era ese ámbito cultural. Entonces, de forma automática, como que la rechazó. Bien, también este concepto confuciano se refleja en la situación de la mujer. Hemos dicho que lo que tradicionalmente ha imperado en China es un sistema patriarcal. La mujer se sometía desde que nacía primero a los padres, luego, si estos faltaban, al hermano mayor y posteriormente al marido y a los suegros, a los que, por supuesto, debía cuidar y alimentar. De hecho, el marido podía abandonar a la mujer si no estaba contento de cómo cuidaba a sus padres. Y la otra gran labor era la crianza de los hijos, evidentemente del varón, que es el que iba a continuar con el apellido familiar. Entonces, la mujer solamente quizá podía tener algún tipo de poder cuando más adelante ella, o sea, su hijo contraía matrimonio y poseía ella una nuera que se supone la iba también a servir. Tradicionalmente también cuando la hija se casa pasa a formar parte de la familia del marido. En las bodas, en las ceremonias, el padre coge una cubeta de agua y dice, pira, y la echa. Bueno, muchos jóvenes, incluso chinos hoy en día, no comprenden, ¿no? ¿Por qué? Literalmente, la expresión traducida es hija casada, agua echada. Claro, daros cuenta, esa crianza ha sido tiempo perdido, porque la herencia va a ir para el hijo y esta hija va a ir a formar parte de la familia del marido. Entonces, ¿para qué tanto gastar en educarla o en alimentarla si luego va a pasar a formar parte de otra? Y esto también explica la gran cantidad de infanticidios y abandono de niñas que ha habido siempre pues, a lo largo de la historia. Bueno, abandono de niñas, sobre todo en época del hijo único, pues todos conocemos, ¿no? Bueno, pues en Estados Unidos, Europa, en todo el mundo, había muchas niñas adoptadas, varones muy puntual, a no ser que tuvieran algún defecto de salud, pero si no, eran todo niñas. Ahora, evidentemente, el problema es el contrario. Ahora, el problema que existe en China es el del envejecimiento de la población. Bien. Por tanto, la figura en sí de la mujer no era importante, sino su papel como hija, esposa, nuera y madre. Además, existen muchísimos libros para educar a las mujeres. Educarlas, evidentemente, en un ámbito familiar, del hogar. De hecho, si habéis estudiado chino, no sé, alguno, An es un techo y dentro de una mujer. Techo y dentro de una mujer. Eso significa paz, armonía. Claro, cuando la mujer está en casica y no puede ir danzando, pues en la familia reina la paz y la armonía, ¿no? Entonces, repito, hay muchos libros para educar a las mujeres en este ámbito de la familia y del hogar. ¿Qué virtudes se exaltan? Paciencia, sumisión, modestia, recato, obediencia, por supuesto castidad, y que sean ahorrativas y administren bien sus hogares. Con la proclamación de la República Popular China en 1949, se llevan a cabo verdaderos cambios para la sociedad en general y, en particular, para la mujer. Aunque también hay que decir que en China nunca existió un movimiento feminista autónomo, siempre estaba enmarcado dentro del proyecto común de la revolución o del país. Te repito, se produjeron auténticos cambios. De hecho, hasta ese momento, con frecuencia, pues la pareja se conocía el día de la boda, antes. A partir de ese momento ya se prohíbe. No puede ser que los padres
pues pacten ese matrimonio. Entonces, en las grandes ciudades el cambio en fin, ha sido grande, pero aún así en las zonas rurales sigue habiendo una mayor resistencia. Incluso en las ciudades actualmente. Claro, si una mujer se va a la ciudad porque tiene que estudiar o es por cuestión de trabajo, bueno, pues como que se ve, es comprensible. Pero se sigue viendo incluso mal el caso de que una mujer se independice y se vaya ella sola a vivir, ¿no? O que llegue a cierta edad y no tenga novio, no tenga marido. Ay, qué rara esto, algo tiene. Además, la política del hijo único dio lugar a cifra reconocida por el Partido Comunista, 200 millones de niños clandestinos. Son los llamados pequeños emperadores, los Xiaohuangti, se dice, ¿no? Claro, son varones que habían crecido pues, sin hermanos, en fin, sin primos, muchas veces bastante consentidos. Y de hecho, observamos, por ejemplo, también aquí en la universidad, en Occidente, que muchos jóvenes chinos que vienen ya no son como los de antes, ya han tenido la vida más cómoda y no siempre tienen ya ese espíritu de sacrificio. No, el problema también que se generó con el hijo único fue, claro, que había exceso de varones, con lo cual, fijaos, indirectamente, la mujer, ¿qué consigue? La mujer puede elegir varón. Pues lo normal es que elija pues un médico, un abogado, en fin, que tenga la casa, el coche, el reloj, ya puede elegir. Con el hijo único deja de ser una coneja pariendo hijos año tras año. Y además existe ya la incorporación a la educación y al trabajo, y cuando tienen ese hijo varón están los padres y los suegros peleándose por cuidarlo. Entonces, la mujer realmente ha llegado a alcanzar cuotas, digamos, de poder que nunca se había pensado. Ahora bien, el problema, he dicho antes que ahora es el envejecimiento de la población. En la última reunión de la Asociación Feminista con Xi Jinping las puso a todas de cara a cara. Vuestro deber con la patria es tener hijos ya, y ya no solamente uno, dos, incluso tres. Están empezando a dar muchas facilidades. Pero ahí en China la presión es muy grande para que tus hijos entren en un buen colegio, en un buen instituto, en una buena universidad. Si entran a una universidad pública, prácticamente tienen ya la vida resuelta. Pero si no, ¿qué hacen? O invierten en una universidad privada, que todavía es vista, digamos, como que es comprar el título, personas que tienen dinero y compran el título. O lo que se ha hecho, ¿no? Invierten en ese hijo único para que venga a estudiar al extranjero. Se prefiere Estados Unidos, Francia, París, en Australia, Canadá, otros países, pero han llegado también a España. Yo estuve en octubre de 2007, además, firmando el Memorando de Entendimiento Educativo y Acuerdo de Reconocimiento de Títulos y Diplomas entre España y China, ¿no? En esa época estaba el PSOE cuando se firmó. Y entonces, a partir de entonces, los estudiantes chinos que hayan aprobado la selectividad, la temible selectividad de toda la vida de la familia gira en torno a eso, pueden acceder a la Universidad Española como si otros, digamos, del marco europeo. Claro, previamente tienen que llegar a un cierto nivel de chino, ¿no? Y por eso nosotros pues, tenemos el Centro Complutense de Español, en donde se emiten títulos bien controlados, ¿no? En donde se demuestra que realmente tiene ese nivel. Porque también ha habido casos, en fin, de falsificaciones de niveles. Claro, si tiene un B1, tiene un B2 del marco europeo y luego le preguntas cómo te llamas, no te entiende. Entonces, quiere decir, pero bueno, esa firma es muy importante, es un hito histórico, porque además de eso permite establecer ya pues, grados o másteres compartidos, ¿no? Entre universidades chinas y españolas. La importancia todavía de las mujeres locales. He dicho que en China, evidentemente, el cambio está siendo muy grande, pero todavía existen las Shenmi, mujeres sobrantes, llegan a los 25 años, 26, aquí todavía nos parecen jóvenes, pero allí ya están la familia, los amigos, niño, no, ni te acuerdas mal, tienes novio, estás casada. Entonces es esa obsesión, ¿no? Como que la mujer pues está incompleta si no cumple
con esas expectativas. Y bueno, pues se organizan también como una especie de mercadillos en los parques, también de manera digital, porque todo se va, digamos, actualizando. Entonces, a lo mejor van unos padres, pues mi hijo, tantos años, trabaja no sé dónde, tiene una casa, tiene un piso, otro, intentando establecer, digamos, ese tipo de vínculos. Yo tengo muchas doctorandas, porque al final la mayoría de estas, pues, con el tiempo, pues acaban un poco sometiéndose, digamos, a esa dinámica. Claro, hay veces pues que les va mal, hay divorcios, pero en cuanto tienen el hijo, normalmente ya pues suelen aguantar. Y luego hay muchas también que no acaban en este cauce y cuando vuelven a China lo que hacen es irse a una gran ciudad. Ahí pasas como más desapercibido, no tienes, digamos, esa presión. Pero aún así podemos decir que desde que la mujer se ha incorporado a la educación y al trabajo, tiene autonomía económica, claro, es que es fundamental trabajar y ganar tu dinero, si no dependes para todo. Entonces, desde, repito, que se ha incorporado a la educación y al trabajo y tiene autonomía económica, esto ya ha repercutido claramente en esa estructura familiar y social, ¿no? Y podemos afirmar que la industrialización, la urbanización, el mayor nivel de escolarización y mayor nivel de vida, todas las influencias extranjeras propiciadas por la apertura económica. Todo esto ha traído grandes progresos a China y ya no es posible volver totalmente atrás. A nivel, digamos, político también, estamos analizando, en fin, cómo está presente la mujer en los distintos escalafones, pues vemos que poco a poco pues va mejorando mucho. Pero en el caso concreto de la República de China o Taiwán es diferente. Ahí damos cuenta que tenemos una mujer del Partido Democrático Progresista que en 2 candidaturas, 4 años y 4 años, 8 años, ha sido presidenta, Tsai Ing-wen. Es el partido que ganó también las últimas elecciones y ahora está el presidente Lai. Pero ahí en Taiwán, digamos que la vía es distinta. 8 años, presidenta, una mujer. Y además ahí está reconocido el matrimonio homosexual, se realiza el matrimonio gay, pero en fin, sería ya, digamos, un apartado, una manifestación diferente. Entonces, lo que quiero decir, resumiendo mucho, es que la situación actual en China de la mujer es la mejor de toda la historia de China y ostensiblemente superior a otros países de esa misma área geográfica y cultural. Aquí tenéis, en fin, conoces el traje típico de la boda, de color rojo, evidentemente. Sí, pero la mujer ya pues, ha incorporado a todas las esferas, ¿no?, profesionales, también de la ciencia, de los medios de comunicación, de la moda. Pasamos al otro punto importante, que es el dinero y la comida. En China siempre ha habido una gran cantidad de población pobre y de ahí le viene al chino su amor y obsesión por el dinero y la comida. Los propios chinos dicen, de cada 10 chinos que uno encuentra, dice, 6 están hablando de dinero y los otros 4 no hablan de dinero porque están comiendo. El saludo típico es, literalmente es, ¿has comido ya? Pero que no ha de interpretarse en su sentido literal, sino simplemente pues, como un saludo, ¿no?, para establecer un contacto comunicativo. Además, los propios chinos dicen, un chino come todo lo que tiene 4 patas, menos las mesas. Esos son los cantoneses, quienes lo dicen. Dicen, todo lo que tiene 4 patas, menos las mesas. Todo lo que vuela, menos los aviones. Y todo lo que nada, menos los barcos. Comer es el cielo, una expresión china que también se repite. Tradicionalmente se han comido hurones, serpientes, escorpiones, en fin, perros, búho, cuernos de rinoceronte, cada uno, sino además toda, digamos, la filosofía de la medicina china, ¿no?, con efectos terapéuticos determinados. Evidentemente, en la actualidad también está ya, digamos, la parte de la ciencia de salud que controla, evidentemente, pues que haya higiene y que no haya problemas de contraer hepatitis B de ningún tipo. Pero bueno, esto ha sido, digamos,
Ahora hay mucho control por parte de las autoridades para evitar contagios y enfermedades. Yo os aconsejo que probéis la carne de serpiente, es exquisita. Es una mezcla entre pollo y pescado. Me recuerda a las ancas de rana que yo comía en el pueblo cuando era pequeña. Además, en China existen restaurantes enormes, como auténticas catedrales y palacios, y ahí tiene lugar el mayor placer de un chino. O sea, juntarse 3 generaciones, los abuelos, los padres y los nietos, ¿no? A comer, a disfrutar comiendo. Y para ello es muy importante, claro, la presentación de los platos, los colores, texturas, los nombres, todo eso también tiene una base, digamos, taoísta, basada en el yin y en ya, bueno, aquí veis, por ejemplo, algunos. También los nombres de los platos, por ejemplo, en el sushi, en la entrada de Nochevieja, pues según el nombre hay como juegos de palabras. Entonces hay que comer. Son tallarines, pero también porque también significa larga vida, son miel, ¿no? A mí me pasó una vez que empecé a comer y estaba así con el palillo dando vueltas. Hasta que me di cuenta, no, es que yo pensaba pues que sería largo, pero no, es que era uno y la gracia estaba en cocerlo, pero sin que se rompiera. Pues yo dando vueltas hasta que al final me encontré que eso no paraba, ¿no? Entonces, se comen tallarines para indicar longevidad a los mayores. Luego los xiaozi, las empanadillas chinas, estas que tienen carne picada adentro, un poquito de verduritas y tal, ¿no? Esas también, por la pronunciación, equivale a dinero, a fortuna. Entonces, hay que comer xiaozi para que nuestra economía vaya bien. Mian cao, lo mismo, ese sabor glutinoso que puede aparecer de muchas formas, salado, dulce, y es miel es año y a la vez es pegajoso, y cao se pronuncia igual, alto, y pastel, tarta. Miel cao, tú tomas el miel cao y miel cao, cao cada año más alto, cada año te va a ir mejor para todo, ¿no? Luego también los tacaños redondos, también que son muy, muy típicos, siempre en parte redonda, círculo, es símbolo de la unión familiar. Entonces, el gran placer de los chinos, comer. Comer es el cielo y juntarse las 3 generaciones. También el dinero, ¿no? Hemos dicho. Jugar y apostar también forman parte de la vida integrante del chino. A lo largo de la historia, en toda la literatura, hay muchísimos relatos. De hecho, en China los juegos de azar están prohibidos, ¿no? Además, los chinos tienen fama internacional en todas partes, en los casinos. Yo aquí, por ejemplo, yo antes hace años, traduje al chino todos los folletos del casino. Yo he estado muchas veces, sobre todo yo a algún tipo de comida, alguna cena, lo que yo fuera a jugar, ¿no? Pero he visto perfectamente cómo, a lo mejor, llegaban los chinos una pinta y como vaquero, o sea, sabéis que normalmente hay que llevar traje, hay que ir de etiqueta. Yo he visto pasar a chinos en playeras con unos vaqueros ahí y nada, hacen la vista gorda y entran, porque saben que se van a dejar los cuartos. Y hay auténticas tragedias, ¿no? en este sentido. Macao ya sabéis que es el pulmón de los juegos de azar, que están prohibidos en el resto. Antes estaba, digamos, todo este negocio en manos de las mafias, para ya sepa, hace mucho, realmente, que se incorporó a China, es el Partido Comunista quien lo controla. Además, también tradicionalmente en China siempre ha habido que regatear. Ahora ya en los grandes almacenes ya es más difícil, pero en los típicos mercadillos de toda la vida, pues ellos te ponen una cifra muy alta. Entonces, se supone que la otra persona tiene que bajar mucho, es decir, después de un rato y tal, pues se puede encontrar un precio pues como una cuarta parte, más o menos. Bueno, yo cuando en mis viajes a China, que he estado 15 años organizándolos, pues claro, a veces me llevaba a los mercaditos, claro, y un rato sí te hace gracia regatear y tal. Pero claro, eso ya, otra cosa sería del día a día, ¿no? Si vas con el tiempo justo y tienes que ir a la facultad, tienes que hacer la compra, pues ya es otra cosa. Pero es muy típico también el regatear. Ah, y pongo ahí, ¿cuánto ganas? Es una pregunta muy típica china. O sea, que a los occidentales nos ofende, porque ¿qué te importa? Que eso no nos lo preguntan ni nuestro mejor amigo, evidentemente. Pues ahí tú coges un taxi y el taxista, bueno, ¿qué tal? ¿De dónde eres? Bueno, ¿y en qué trabajas? ¿Y cuánto ganas? Y uno se queda, es muy normal. Pero bueno, no os deis por aludidos. Es como si os preguntan, ¿has comido ya? Claro, y tú ves que dices, bueno, pues son las 10:30, no sé desayunos, tampoco es la comida, pues no digas que no, porque le pones en un compromiso, ¿no? Y también les encanta ir de compras y luego se preguntarte cuánto cuesta
O ellos mismos decirte, ay, mira, pues costaba no sé cuánto y yo lo he conseguido mucho más barato. Les encanta, ¿no?, presumir de eso. Este es el Buda del dinero, que es muy típico en las casas, con las monedas antiguas, ¿no? Otro aspecto muy importante donde se refleja el confucianismo es en las redes sociales, ¿no? Las formas y la etiqueta, ¿no?, en las normas de educación. Recordad lo que decíamos de saber estar confuciano, ¿no? Saber cómo comportarse en cada momento de la vida cotidiana es lo importante y no el saber ser, ¿no? Entonces, bueno, en China se ha desarrollado un verdadero arte de intercambio social. Y esto se aprecia en todas las capas sociales. También, pongo aquí, en la negociación empresarial. Pero, repito, en cada ámbito se puede ver muy claramente. Estas redes sociales, las cuales sí, se basan en la reciprocidad y obligación. En el círculo de favor, deuda, devolución. O sea, nos hacen un favor. Y ese favor hay que devolverlo, ojo, y no con un simple gracias, no. A ver, muchas gracias, pero ese favor genera una deuda y queda ahí la deuda. Cuando llegue el momento, antes o después, hay que devolverlo. Entonces, el que tenga pocas quansi, pocas redes, será pobre económica y socialmente. Claro, para alimentar estas quansi hace falta tiempo y dinero. ¿Cómo? Pues mediante visitas continuamente, regalos, favores, repito, que hay que devolver. Y eso está muy bien, porque si cada vez hay más favores y más devolución, pues esas redes como que se afianzan más, se estrechan más, generan más confianza. Y también en los banquetes, en las comidas. En los banquetes se fomenta la participación común. Entonces, comer, beber, fumar, son actos de primera importancia que van a reafirmar esas relaciones. Y muchas veces el mejor contrato es un apretón de manos tras un copioso banquete. Claro, estoy diciendo que esto afecta a las diferentes capas de la población y existe una gran presión y control social para que se cumplan. Si no se cumple, Romeo miente, se pierde la cara. Además, lo informal e indirecto se refleja en la expresión Hallhomer, literalmente abrir la puerta de atrás, ¿no? Expresión que se dice cuando se activan. Por ejemplo, yo quiero conseguir algo y está fuera de mi alcance, acudo a esas quansi, en vez de ser por caminos institucionales directos, pues acudo a esa puerta de atrás. Claro, vosotros estáis pensando, bueno, pero eso también existe en Occidente, evidentemente. Pues aquí también lo vemos en el mundo político, comercial, en fin, que salen casos, es decir, continuamente en los medios de comunicación, pero la diferencia está en el grado y en la valoración. En China todavía, aunque el derecho se va afianzando, estas quansi, el acudir a estas quansi, es como el camino preferente. Se prefieren esos caminos indirectos. Y existe una rica vida política y de otro tipo a la sombra. Y luego digo valoración. Claro, esto si salta aquí, enseguida es calificado como tráfico de influencias, nepotismo, tiene mala valoración. En cambio, en China no. En China es un ejemplo de xiao es un fugu, que hemos dicho, digamos, de esa piedad filial, de una forma de alimentar esas redes, esas quansi. Ellos dicen, claro, si una persona tiene algún tipo de poder, pues lo más normal pues es que ayude pues, a sus amigos, a su familia, se ven como algo relativamente normal. Esto, claro, como cada vez hay más negocio, comercio con el mundo internacional, se está evidentemente un poco suavizando a través de leyes, de derechos, pero repito, en el día a día, y yo que he vivido ahí mucho tiempo con familias chinas, de verdad que lo he experimentado. A veces para nosotros es un poco duro, porque claro, todo esto requiere también muchos compromisos y bajar la cabeza en algunos aspectos. Pero yo os aseguro que cuando llega el momento esto funciona. Entonces, quiero decir que esta fuerte personalización es también una característica propia de China, social, político, económico, institucional, desde la antigüedad e incluso actualmente también se puede ver. Y claro, el uso de las quansi también pasa a lo que es el sudeste asiático también, Corea, Japón, Singapur, en fin.
En todos estos ámbitos, las relaciones personales y profesionales se entremezclan. Aquí también convendría hablar de lo importante que es, si queremos hacer negocios, encontrar un buen agente, conseguidor, intermediario, que es una persona que se supone que manejaría bien las dos lenguas y culturas y que además tuviera quasi con el Ministerio de Comercio Exterior. Eso puede abrir muchas puertas. Claro, ahora ya cada vez hay más empresas de asesoramiento, porque hubo un tiempo en donde muchos chinos que habían llegado a adquirir estas quasi, ese poder, no es fácil dominar las dos lenguas, las dos culturas, y luego tener estas quasi con el Ministerio de Comercio Exterior, pues había veces que se vendían a otro que les ofrecía, pues, en decir, más ganancias. Pues ahora esto también se está controlando mucho y hay, repito, ya empresas ya de confianza. Hay una red de quasi, en fin, para cómo alimentarlo y tal, ¿no? Con banquetes, coreanos, karaoke, regalos. Y el objetivo, dicen los chinos, esto es literal, consiste en afilar la barra de hierro hasta convertirla en aguja. Muy importante este dicho. Afilar la barra de hierro hasta convertirla en aguja. Y esto es literal, está copiado de un libro de negocios. A fuerza de constancia, paciencia y alimentación de las redes de quasi, se pueden conseguir grandes logros en la vida en general y en los negocios en particular. La amenaza, la competencia y la enemistad pueden convertirse en colaboración y oportunidades mutuas. Muy importante. Volveríamos a la idea esa, ¿no?, de mano de hierro y guante de seda. Bien. En la negociación también se ve claramente ese pensamiento confuciano, ¿no?, en el trato, en la jerarquía. Normalmente los chinos son más impasibles, no suelen mostrar tanto sus emociones, sus sentimientos, sus frustraciones. Sería muy interesante analizar cómo hay que interpretar los sonidos, la comunicación no verbal. Por ejemplo, a veces ellos dicen, sí, sí, de acuerdo, o mueven así la cabeza. Los occidentales, pues qué bien, están de acuerdo. No. Primero, el hacer así o decir de acuerdo o sí se refiere a un de acuerdo con algún punto concreto o con alguna cifra, no con el conjunto. Entonces, aquí hay muchos malos entendimientos. Además, los chinos nunca dicen no. Muchas veces dicen sí, sí, pero ese sí hay que interpretarlo como un quizás. Y si te dicen quizás, dicen yes, sí, yo pues eso como que casi es que no. Estoy diciendo también que es muy importante el banquete, ¿no? Normalmente cuando ya se está muy cerca de conseguir ese acuerdo en los negocios, pues te invitan a una cena que suele ser 5:30, 6, ¿no? Y suele durar unas 2 horas y media. Conviene aconsejar a grupos de occidentales que vistan de una manera más o menos conservadora, o sea, de respeto, no con diseños o colores llamativos. Bueno, lo normal es que haya 15 platos, como he dicho antes, teniendo en cuenta los ingredientes, colores, texturas, nombres. Y en los nombres de los platos se suele hacer alusión a la fortuna, riqueza, felicidad, colaboración. Yo también aconsejo siempre, antes de ir, aprender a utilizar los palillos, porque luego los chinos son muy agradecidos. Yo les enseñaba unas cuantas expresiones, pues gracias a Dios, o para brindar, utilizar los palillos. Y los chinos eso lo aprecian mucho, ¿no? Ven como que tenemos interés, de que queremos crear un ambiente agradable. Con los palillos, mucho cuidado. Nunca hay que hacer así con el palillo, señalar. Una falta de respeto tremenda. Además, los palillos se dejan en la parte de derecha y juntos, no como en español así, uno a cada lado. Y tampoco nunca meterlo así, por ejemplo, en un cuenco de arroz. Eso recuerda al pai pai que se hace cuando se va a hacer honor a los antepasados. Bien, muy importante el orden de la mesa. Preguntas al final, por favor. El orden para sentarnos. Normalmente imaginaos que aquí está la puerta principal. Pues enfrente se pone el anfitrión y el huésped. Son los que tienen más autoridad, ¿no? Y luego, por rangos, digamos,
Siempre el rango inferior más cerca de la puerta. Para brindar también. Ellos dicen, si no tenemos problemas con el beber, tampoco tendremos problemas con la negociación. Entonces, se brinda pues, por la cooperación, amistad, suerte, fortuna. Hay una expresión muy típica que es campei, y también vaso seco. Entonces, sí, hasta el fondo. Pero si, claro, uno lo hace contigo hasta el fondo y otro anfitrión también hace lo mismo, tienes que responder, porque si no es una falta de respeto hacerlo con uno y no con otro. Entonces, aquí mucho cuidado, porque beben muchísimo. Entonces, si alguien no puede beber, mejor que diga desde el principio, soy, que es cada uno a su gusto, como desee. Bueno, luego también solamente puede, o sea, primero brinda el anfitrión con el huésped principal. El huésped principal con el anfitrión. Y luego, digamos, por rangos. Solamente el anfitrión o el huésped principal pueden brindar con toda la mesa. O sea, uno, por ejemplo, que esté sentado en la parte de tercer rango, no puede brindar con todos a la vez. Sería después de que han brindado los demás, pues uno por uno. Es muy importante también crear una conversación informal para que reine, pues eso, la paz, la concordia, ¿no? Entonces, ¿de qué conviene hablar? Por ejemplo, elogiar la variada gastronomía china, que es verdad. Hay una riqueza increíble. La comida china es exquisita, entonces esto conviene elogiarlo. Pues elogiar el paisaje, la arquitectura, el arte, contar experiencias positivas que hemos tenido con el país, cambios positivos en su desarrollo. El cambio ha sido enorme. En muy pocas décadas, China ha progresado lo que Occidente en sí. El cambio, el progreso económico es evidente, aunque algunos lo quieran negar. Eso, hablar de los cambios positivos. Y luego, si hemos viajado a otros lugares de China, por ejemplo, estuve en Xi'an, estuve viendo el ejército de terracota. ¡Qué maravilla! Entonces, eso les encanta, ¿no? Y también les encanta hablar de temas familiares. Por ejemplo, pues, con un americano o con uno de Europa del Norte, un alemán, un sueco, nunca haríamos eso, nos mirarían con desprecio. En cambio, a ellos sí les encanta preguntarte, ay, ¿cuántos hijos tienes? Y están casados, ¿y qué estudia? Ay, pues mi hijo entró en no sé qué universidad y ha quedado el primero de su promoción, no sé qué. Empiezas a contar, eso les encanta, ¿no? Esa parte, digamos, familiar. Claro, también tenemos que evitar temas que pueden causar conflicto. No hablar de la provincia rebelde de Taiwán. No hablar de las nacionalidades o minorías étnicas, el tema del Tíbet, de Xinjiang, donde están los uigures musulmanes. No. Tampoco sacar el tema de la democracia y los derechos humanos, porque hay muchos conceptos que nosotros desde aquí no los comprendemos y a veces juzgamos con gran ignorancia y desconocimiento el sistema chino. Tampoco es conveniente hablar de la desigualdad geográfica y social. Poco a poco va siendo menos, pero que es evidente. Pues, si tenemos un continente tan grande y 1.500 millones de personas, pues no todas las partes pueden progresar a la vez, evidentemente, ¿no? Toda la zona de la costa va por delante, pero ellos tienen muchísimos planes también para llegar al interior. No mencionar nada de la política del hijo único, la corrupción, la iglesia patriótica, tampoco el tema de la religión. No es conveniente contar chistes sexuales en presencia de mujeres, se considera de mal gusto. Nuestros chistes verdes, para ellos son chistes amarillos, ¿no? Y luego, también muy importante, no confundir la tradición china con la japonesa. A mí más de una vez me ha pasado del occidental, o sea, ver el chipa chino, ¿no? Entonces, pues ver el chipa y decir, ¡ay, qué kimono más bonito! Y Dios mío, pues no, el kimono japonés es esto, ¿no? No hay que confundir con el traje chino que es el chipa. Bien, normalmente después de la cena de negocios suelen invitar a ir a un karaoke. Esto es bueno que vayamos porque una vez más sirve para afianzar esas quanxin. Y aquí mucho cuidado. Hay algunos karaokes que son solamente para hombres. Por eso en el ámbito de negocios y de comercio todavía hay pocas mujeres, ¿no? Claro, en ciertas situaciones pues los hombres se van a sentir un poco incómodos, ¿no? Entonces, repito, hay karaokes, no todos, muchos sí que se puede entrar, ¿no? Pero algunos que son para hombres. Y ahí hay chicas de compañía. Mucho cuidado también pues, con la actitud de estos occidentales, ¿no? No necesariamente son prostitutas, no necesariamente.
Y luego, lo más normal del mundo es que después de esta cena de negocio, pues te inviten a una casa de citas, lo más natural. Eso sí, al día siguiente, la oficina, todo, pues con el traje y luego una cara de santos santísimos, ¿no? Todo este también, elementos confucianos, se refleja en la parte de lengua, en la parte lingüística. Yo no voy a entrar porque me imagino que muchos de vosotros no habéis estudiado chino, pero por ejemplo, en el uso del tú, del usted, aquellos se quedan atónitos cuando vienen a la universidad y ven que un alumno llama de tú al profesor. Eso siempre es de usted, evidentemente según la categoría social y luego también según la edad. Por ejemplo, el presidente Xi Jinping llama de usted a otras personas mayores que están muy por debajo, que pueden ser del pueblo llano. Entonces esto es muy importante, ¿no? Un reflejo confuciano. Y también se refleja en el léxico, en la morfología, pero repito, no voy a entrar en eso porque no habría que conocer más el chino. También la comunicación no verbal, pues bueno, también los saludos, ¿no? En principio, de entrada, tenemos que evitar el contacto físico y sobre todo con mujeres. O sea, lo típico de, ¿cómo ha llegado 2 besitos en las mejillas o así, pasarnos la mano por la espalda? Pues en principio no. Tampoco es conveniente mirar fijamente a los ojos durante un tiempo prolongado, no en las entrevistas de trabajo. Esto es algo muy fuerte, como muy violento, ¿no? Es negativo. O sea, normalmente ya en el continente cada vez se utiliza más estrechar la mano. En Taiwán, sin embargo, sí que se usa más así la reverencia, ¿no? Y si hacemos la reverencia hay que tener un cuidado, mantener un cierto espacio para luego no chocarnos las cabezas. Luego, por ejemplo, pues aquí ya lo más normal ya es darnos un apretón de mano, pero aquí, por ejemplo, pues el occidental intenta ser cordial y hace la reverencia, y el chino pues intenta comportarse como un occidental y da la mano. Muy importante la tarjeta de negocio, un pie, aunque ahora con el WeChat, pues cada vez utilizamos más el código QR, ¿no? Pero también, ellos siempre han dicho, una persona que no tiene tarjetas es un don nadie. Muy importante la tarjeta, se da, o sea, se coge la tarjeta, se entrega así con las 2 manos y haciendo una reverencia. Y la otra persona la coge, muestra interés, no debe escribir nada en ella, y menos en rojo, porque recuerda a las listas de los condenados a la Revolución Cultural, y luego si la guarda ha de ser en una cartera, bien, o en un bolsillo que esté a la altura del corazón o más elevado. En Japón, en Corea es lo mismo. Nunca de coger la tarjeta, se la mete ahí en el bolsillo, detrás del pantalón, ¿no? También es muy importante pues, elegir los nombres, claro. Eso es bueno que os lo hagan antes de ir, porque si no, si vais allí, lo que van a hacer por la fonética. Entonces, por ejemplo, José, José, David, tal. Bueno, se nota que son nombres occidentales. Yo, por ejemplo, yo soy Ma Kansu, yo soy Consuelo Ma. Ellos ponen primero el apellido, Ma, que es caballo, ¿no? Yo soy Ma, el apellido. Caballo, que es el símbolo de la fuerza, de la vitalidad, de la energía. Luego de Consuelo, Kansu, Kan, es de Chen Han, que es una persona que tiene buena salud física y emocional. Y luego Su es de Sun, que es una mujer culta, refinada. Pues bueno, hay muchas opciones, evidentemente, ¿no? Para combinar los fonemas, las sibilantes, los tonos, y se busca pues algunos caracteres pues, que tengan una buena connotación o una buena simbología. Entonces, insisto, antes de que os pongan un nombre chino determinado, es bueno hacerlo despacito, no rápidamente por la fonética. Bueno, posturas y gestos, lo mismo, no se debe enseñar así nunca. En chino se señala con la mano, con la palma entera. Pues tampoco se muestra la suela de los zapatos, en fin. Luego es muy típico chino sentarse así. Sí, es mucho respeto a los chinos. Aquí, en el lado de la silla, así. Y evidentemente, porque no voy a poner así apachurrada, ¿no? Eso es lógico. Y así que se le vea la suela. Hay que preparar siempre algún regalito, lo normal es que lo envuelváis de color rojo. El rojo siempre es fortuna, felicidad, todo lo positivo, ¿no? Y también el color dorado hace ilusión al emperador, en fin, al dinero también. Luego aquí, en fin, hay cosas que no se regalan porque en la pronunciación tienen el fonema S. S es muerte y S o sea, es otro fonema distinto. Entonces, claro, si hay utensilios con ese fonema, pues
tiene una mala connotación, porque hace referencia a la muerte. Bueno, también esto, en fin, entraría, queda poco tiempo, habría que ver también un poco cómo nos ven a los extranjeros, insistir en que China siempre había estado abierta y que había sido un foco de irradiación de cultura hacia toda Asia durante siglos y siglos, ¿no? Podría hablar de la humillación ante los demonios extranjeros, con la invasión. En fin, en el sentido del humor, pues sería muy interesante ver cómo, por ejemplo, los españoles nos reímos de nosotros mismos, de nuestra cultura. Ellos nunca lo hacen. O sea, se pueden reír de los demás, del extranjero, pero no de su propia historia y de su propio país. Eso les crea una reacción muy, muy negativa. También convendría hablar, pero no tengo tiempo porque quiero que queda para que me haya preguntas. También, como muchas veces, ahora cada vez se publica más, hay mucho intrusismo también ahora para hablar de China. Todo el mundo escribe libros, en fin, se va 15 días ahí, lee un poco y escribe el libro de todo. Y es lo que dicen los chinos. Dice, si un extranjero visita China durante 15 días, dice, cuando va a su país, dice, escribe un libro ahí enorme, ¿no? Diciendo cómo son los chinos, cuál es su historia, o sea, hace un juicio de China en todos los sentidos. Dice, si por el contrario lleva un año o un poco más, cuando vuelve, escribe un ensayo, una revista de divulgación. Pero si el extranjero en cuestión lleva 5, 6 o más años, dice, cuando va a su país, es incapaz de escribir nada sobre los chinos. Es una sociedad muy, muy compleja. Y no basta con prepararnos unas cuantas lecturas y ir a China, porque a veces vamos y no vemos lo que tenemos que ver. Eso sería también otro tema. Y luego también, pues, por ejemplo, barbaridades que se han escrito, por ejemplo, de China Superstar, el striptease cultural en la civilización más antigua del mundo. Este ya creo que no se va a reeditar, pues se reeditó durante muchísimos años y es una auténtica barbaridad. O sea, es una ignorancia absoluta. Según él, China es una mujer madura que hace un striptease. Claro, ¿por qué? Porque está comprando todo lo que le viene de Occidente, de Estados Unidos. Entonces él dice, la desigualdad, la injusticia, la corrupción, la insolidaridad, la obsesión por el dinero, la obsesión del medio ambiente, entonces eso lo cogen de los Estados Unidos. Qué tontería, eso lo ha tenido siempre China, siempre ha estado en China, ¿no? Y lo de la obsesión por el dinero. China se caracteriza por el aspecto práctico, el materialismo. He dicho, para un chino el mayor placer es comer y ganar dinero, juntas las 3 generaciones. El confucianismo es un sistema para la sociedad, para que el pueblo, para que el más acá funcione bien, no el más allá. Bueno, quiero decir que a veces también pues, hay muchos libros que hacen daño. Ahora, repito, ya cada vez se publica más, pero durante mucho tiempo no. Entonces, gente ignorante leía estos libros y se llevaba una versión totalmente falsa de China. Entonces, bueno, de striptease nada, en absoluto. Un análisis serio nos llevaría a aceptar, digamos, la sagacidad del pueblo chino. Es la única civilización que, sin perder su continuidad esencial durante miles de siglos, ha rebasado a los asirios, egipcios, incas y, lo más importante, sigue aún viva. Y ya para terminar, os recuerdo que las costumbres y los hábitos chinos se basan siempre en una mentalidad de sentido común y pragmatismo, ¿no? En la vida práctica del pueblo, la familia, sociedad y nación. Y también insistir en el resurgir nacionalista que se ha producido actualmente para reafirmar esa identidad y que se observa en las fiestas recuperadas, en la exaltación de la bandera y los valores confucianos familiares, conmemoración del nacimiento de Confucio, películas patrióticas continuamente, series de televisión, todos estos valores que yo os he explicado se transmiten claramente, la expansión del Instituto Confucio, el Instituto Confucio no es Instituto otro, no, el Instituto Confucio, ¿no? El que tiene como misión propagar la lengua y la cultura chinas en el extranjero, al igual que hacemos aquí con el Instituto Cervantes. E incluso para comprender la geopolítica y geoeconomía actual, pues tendríamos, digamos, que conocer todos estos aspectos que yo he ido explicando. Bueno, ha sido todo muy general, pero yo espero que hayáis podido seguirme, que más o menos las ideas os queden claras. Y ahora sí, cualquier pregunta o comentario que queráis hacer, estoy a vuestra disposición.